Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar acá. Cuando uno hace una presentación, toma decisiones, ¿verdad? Siempre una es decir, voy a mostrar investigación, voy a sintetizar evidencia, o más bien voy a articularla en torno a preguntas, a temas. Yo usé la segunda porque sabíamos que el público que nos iba a acompañar hoy día era un público absolutamente imbuido en el tema de la docencia, la profesión. Hay profesores de facultades de educación, hay muchos profesores también. Por tanto, sobreentiendo que hay varios temas o nomenclatura que ustedes van a conocer. Me podré tener alguna u otra, pero en general me interesa hacer una presentación que le hable a un público que está metido en este problema, que lo vive, que tiene opinión, que tiene información, de manera que podamos dialogar en torno a eso. Cuando hablamos de profesionalización, y es el tema sobre el que en particular me voy a detener, pasamos de la formación docente, ¿verdad?, a los profesores y profesoras en ejercicio. No es que a las universidades no les competa el tema, por supuesto que es articuladora para las universidades la discusión sobre la profesionalización, pero fundamentalmente apunta a pensar cómo mejoramos condiciones, perfiles de desarrollo profesional que permitan que niños y niñas aprendan mejor, crezcan integral y humanamente. Y acá la pregunta es bien básica, bueno, pero ¿qué significa ser profesional? ¿Y qué significa ser profesional en particular en Chile? Y me gustaría ensayar una respuesta desde tres distintas dimensiones. Primero, entender que la noción de profesionalidad es una noción construida, depende del contexto, de la sociedad en la que habitamos, del momento histórico en el que estamos. No son definiciones universales, no es que exista una forma de ser profesional en educación o en ninguna profesión en general. También decir que el ser profesional se nutre fundamentalmente o en parte importante de lo que dice la política educativa de un país, de un momento. La política educativa es una narrativa, es un contenido tremendamente importante en torno a lo que esperamos sean y hagan los profesores. Y una tercera dimensión que es clave, que es el sujeto que va a ser profesional, que tiene identidades, que tiene trayectoria, que tiene creencias y que internaliza, incorpora esta narrativa, esta política educativa y en un contexto social y estructural determinado, pero también a partir de sus biografías personales, institucionales, laborales, y que es determinante mirarlo, detenerse, observarlo para comprender el alcance de la profesionalidad. ¿Ya? Lo primero, corto, voy a tratar de acoger el llamado al rector de la Universidad Católica y ser breve para poder tener un tiempo de conversación. El contexto histórico y social, ¿no? Quienes hayan tenido la ocasión, espero que varios, de leer para el caso chileno los trabajos de Iván Núñez, del historiador Iván Núñez, recordarán que él miró en varios trabajos sistemáticamente cómo se había construido la noción de profesionalismo docente durante el siglo XX. Él trata de hacer una categorización entre profesores profesionales y aquellos que no lo son. Trabaja la noción de profesor apóstol, ¿verdad?, para hablar de este momento preprofesionalizante de los profesores en la historia de Chile, cuando más que tener un título o un objeto preciso a transmitir, lo que había era lo que él llama una suerte de apostolado, ¿no?, una vocación, una motivación de servicio, de entrega. Y el momento de la profesionalización, que por cierto es formal, también es jurídico, uno es profesional cuando tiene un título, ¿verdad?, y hay una certificación formal que lo acredita. Pero también es un momento histórico y social. ¿En qué momento los profesores, ¿verdad?, en la historia de Chile se piensan a sí mismos, piensan el objeto de su tarea, identifican misiones, conversan acerca de metodologías y maneras de llevarlas a cabo? Una de las cosas, bueno, yo estudié historia, entonces estoy un poco contaminada por eso, pero uno de los momentos que para mí siempre fue muy alumbrador para entender la historia de la docencia en Chile fue la reforma del año 1928, que además Iván Núñez ha documentado, estudió también. Y es un momento en la historia de nuestro país donde uno asiste a una discusión de profesores, también de responsables de la política pública, respecto a el para qué de la docencia. ¿Qué queríamos hacer con la educación en Chile? ¿Quiénes participaban de esa discusión? ¿Cómo la profesionalidad es una discusión colectiva?
Yo no soy profesional solo, soy profesional en relación a grupos que forman parte de mi tarea. Yo, a lo mejor varios de ustedes ya lo conocen, pero quienes no, insisto en leer esos trabajos, no solamente sobre la reforma del año 28, ¿no? Pero sobre las discusiones, las trayectorias que han existido en la historia de la docencia en Chile, que han marcado hitos de profesionalización, de definición de lo que hacemos, de lo que nos constituye, de nuestras tareas, de nuestras misiones, de nuestras dificultades. Y cabe mencionar algo que quiero retomar después. Esos momentos siempre están acompañados de producción de los docentes, de revistas, de epistolario, de diarios, de cartas al director, de una necesidad de divulgación donde los docentes han sido muy importantes. No solo la política pública rellena de contenido la profesionalidad. Y acá quería citarles a un trabajo en particular de Juan Carlos Tedesco, Emilio Tenti, investigador, bueno, exministro Tedesco argentino. Emilio Tenti, un sociólogo de la educación argentina, ha trabajado y sigue trabajando el tema de la profesionalización docente, ensayando una tesis que él hace desde la sociología de la educación para tratar de insistir que la profesionalidad docente no se resuelve solo en las universidades o con el Ministerio de Educación. Los profesionales de la pedagogía que tiene un país tienen que ver con cómo se constituye el sistema educacional y el sistema social, cuáles son las demandas que hace la sociedad al sistema educativo y cómo el sistema educativo se organiza. Y acá Tenti pone temas que me parece son tremendamente importantes para nosotros en Chile. Cuando yo me pregunto acerca de qué tipo de profesional necesito para trabajar en la escuela hoy día, es tremendamente importante entender qué significa trabajar en la escuela hoy día, que esa definición no es la misma del año 28 ni de la del 45, menos aún la de los años 60, incluso la de los 90, ¿no? que podría ser más cercana a la nuestra. El tema de la segregación social y la exclusión social. ¿Puedo pensar la profesionalidad docente en Chile si no pienso que somos el país escolarmente más segregado? ¿Cómo trabaja un profesional de la pedagogía hoy día en ambientes tremendamente homogéneos social y culturalmente, donde los problemas sociales y culturales que enfrenta los reproducidos, ¿verdad?, en cada niño, porque son tan sociológicamente hablando iguales, ¿no? No cognitiva ni emocionalmente hablando. Bueno, ahí hay un tema central. Yo también me pregunto si los profesores, las instituciones formadoras, los espacios de formación continua nos interpelan respecto a qué significa trabajar en este contexto. Bueno, la relación con los medios de comunicación, ¿cuántas encuestas existen? ¿Cuántos estudios se ha hecho respecto a la dificultad que tienen los profesores para poder incorporar las estrategias de la modernidad a su sala de clase? Lo conecto con el punto que viene, ¿no? Los niños del año 2013 son distintos, los jóvenes del año 2013 son distintos. Hace rato ya que el único agente de educación de la escuela es el profesor. No es el único, los niños están llenos de canales de información, ¿verdad?, rápida, fragmentada. O sea, ser profesional hoy día significa dialogar con esa fragmentación, significa entender que hace rato perdimos la legitimidad que nos daba el título, ¿verdad? La autoridad de ser profesor es un tema pasado de moda, eso fue hace 40 años atrás. Hoy día la autoridad a los profesores se las tienen que ganar en la sala de clases, ¿verdad? Es un trabajo de legitimidad permanente. Bueno, ¿qué impacto tiene esa dimensión sociocultural del sistema educativo en la profesionalidad? Los diferentes mercados del trabajo, las demandas del mercado del trabajo. Acá hay algo que Tenti subraya y me parece también súper gravitante. Se nos ha dicho en el discurso, en la narrativa de la política educativa, que el profesional de la docencia hoy día tiene que preparar al sujeto para la globalización, para una sociedad que cambia, que innova, que requiere más flexibilidad, capacidad de adaptación, un lenguaje, ¿verdad?, que lo haga conectarse con otras realidades. Pero ¿cuál es ese mercado del trabajo? ¿Todos los egresados de la enseñanza secundaria en Chile van a ese tipo de mercado del trabajo? Y lo que él ve para Argentina me parece tremendamente trasladable a Chile. Hay un mercado del trabajo, sin duda, que demanda esas competencias innovadoras, pero hay otro que demanda competencias tremendamente tradicionales, que son más o menos las mismas que se demandaban hace 40 o 50 años atrás. ¿Es el mismo profesional en cada contexto? ¿Podría yo dar datos acerca de la profesionalidad sin hacer esas inflexiones? Bueno, las relaciones con las tecnologías de la información, y algo también hablaba Cristian antes, y el tema de la familia. O sea, puedo pensar
qué es ser profesional, sino entender la relación que se funda hoy día con las familias en las escuelas, no solamente por la dinámica de cuasi mercado del sistema educacional chileno, donde la familia rápidamente pasa a ser un consumidor que demanda, sino además por las demandas de contención que hoy día tiene que librar el profesor. Estudió 5 años una disciplina o psicología del aprendizaje o didáctica, pero resulta que lo que más tiene que hacer hoy día en la sala de clases es contención emocional, atención a las diferencias individuales, o sea, tiene que movilizar una serie de saberes que no eran parte constitutiva de su objeto de estudio. Y eso puede ser un tremendo factor de desprofesionalización, porque lo que hago es tratar de improvisar algo que no estaba necesariamente en la naturaleza de mi profesión inicial. Dicho esto, segundo momento, la profesión, la noción de profesionalidad, sin duda, también tiene que ver con la construcción o la política educativa que vamos construyendo. Y acá, ustedes saben, hay distintos momentos, y voy a marcar 2 momentos en particular de los procesos de reforma de Chile desde el año 90 hasta la fecha. Y hay un primer momento que lo ejemplifico en la producción del marco para la buena enseñanza. Citaba Cristian también a Lee Schulman. Quienes conocen ese trabajo, es el momento, finales de los años 80, donde hay literatura anglosajona que está definiendo algo que es muy importante, que es el conocimiento profesional. Está redefiniendo qué es lo que conoce un profesor, que lo hace profesor y lo distingue de otras profesiones. Schulman a la fecha identificó 7 conocimientos claves: la didáctica, el aprendizaje de los alumnos, los contextos, las teorías pedagógicas, entre otros. Y eso era tremendamente relevante en la discusión inicial, porque sin duda era un dato de profesionalización. Esto hacen los profesores, esto saben los profesores, y además en un proceso que fue bastante compartido, discutido, ¿no? Quienes conocen, me imagino que la mayoría de ustedes, el marco para la buena enseñanza, recordarán que son 4 dimensiones que estructuran un ser profesional. Es lo que sé de mi disciplina, es saber cómo enseñarla, es entender que soy un experto en climas de aula, ¿no? En coordinación con otros. Y esta dimensión tan olvidada que es la responsabilización docente. Soy parte de un colectivo, soy parte de un grupo, ¿verdad?, de personas que hacemos lo mismo, que tenemos misiones compartidas. Ser profesor no es solamente ordenar bien mi clase, por supuesto que eso es importante, es ser parte de la profesionalidad colectiva que me permite dialogar acerca de lo que yo hago, proyectarlo, difundirlo, mejorarlo. No es solamente el conjunto de conductas aisladas que yo desarrollo en la sala de clase. Ese es un primer momento ustedes podrán llamar de nivelación, de mejora, de regulación, de macroregulaciones, pero que le suceden momentos donde pareciera que las políticas se desencontraron. Lo digo por tirar una pregunta, también hay lecturas políticas, teóricas, ideológicas al respecto. Y acá hay un símbolo que podrá ser anecdótico, pero uno se pregunta cómo el Estado chileno se dio permiso para tener una Ley General de Educación con el famoso artículo 46G, ¿no?, que le da rango constitucional a permitir que cualquier egresado de una profesión con al menos 4 años de duración pueda hacer clases en las escuelas. Eso se discutió, se le hicieron algunas modificaciones y más allá de lo anecdótico, acá también hay una narrativa, acá también hay un Estado que, insisto, se dio el permiso de decir, mientras estamos haciendo una serie de esfuerzos de restitución, además de una profesionalidad herida en los años 80, ¿verdad?, herida, marginada, excluida, golpeada. El trabajo de restitución no era menor, ¿verdad?, era histórico, era social, era restitución de confianza. El mensaje hacia el año 2000 es, o sea, el 2006, cualquiera puede entrar a hacer clase. Yo lo encuentro de una gravedad superior, ¿verdad? Insisto, por la construcción de narrativa, por la construcción de este ethos, de esta épica que el Estado funda en la relación con los profesores y que habla de la importancia de la profesionalidad. Estamos en el momento de las políticas de responsabilización de resultados. ¿Qué efectos van a tener para la profesionalización docente? Estamos construyendo esas miradas, esas interpretaciones. Hay estudios cualitativos, cuantitativos, no sé qué tanta contundencia podemos dar al respecto todavía, pero tenemos mucha literatura internacional que nos dice que hay 2 maneras de mirarlo. Por una parte, sí, quienes las defienden y dicen es necesario que pasemos o transitemos de una etapa de mejora a la calidad
a responsabilización de los resultados y hacerse cargo de los dineros que entrega el Estado para los niños, que es del todo razonable, pero también hay otra lectura, o sea, hay muchas lecturas, pero enfatizo la que dice las políticas de responsabilización de resultados también tienen una mirada o una forma de recrear la relación entre el Estado y los profesores, entre el Estado y la escuela, donde lo que prima es la desconfianza. Y esto también está documentado para los casos internacionales, ¿no? Si la gran disputa, o una de las disputas en torno a las políticas de accountability o rendición de cuentas, es, bueno, entenderlas primero como ya la radicalización de las políticas neoliberales en educación y además como una desintegración de un nexo que es vital, que es que la sociedad confía en sus profesores. Si la sociedad no confía en sus profesores, ¿qué posibilidad tenemos de construir profesionalización al respecto? Hay muchas razones estructurales por las que no se confían, ya no me voy a tener en eso, pero hay una relación fundante que no solamente me parece tiene que ver con incentivos, atracción a las mejores estudiantes a estudiar pedagogía, también hay una definición respecto a cuál es el espacio de autonomía que le vamos a entregar al mundo escolar y a los profesores en particular. Bueno, y ahí la Agencia de Calidad es un nuevo actor de la política educativa chilena, está en conformación, está empezando a actuar. Yo creo que necesitamos mirar en profundidad, no solamente teóricamente cuán de acuerdo o desacuerdo estamos, sino dar el tiempo suficiente a revisar cómo organiza, estructura y media esta nueva relación con los profesores. Sobre el CIMSE y la subvención especial, bueno, el CEP es hoy día la gran política es la gran regulación que tiene el Estado chileno en torno a las escuelas públicas o con financiamiento público, y sobre eso luego me quiero detener 2 minutos. Algo hemos hecho en la universidad donde trabajo, mirando, conversando con profesores que están trabajando con la subvención escolar preferencial y cuáles son los posibles impactos en su identidad. Y el proyecto de carrera docente lo pongo entre signos de interrogación, pues no está aprobado, está en el Congreso, hay una discusión al respecto y una propuesta. ¿Qué leo en la propuesta? Bueno, primero, todo lo bueno que significa tener un proyecto de carrera docente, reconocer que hay trayectorias, que hay itinerarios, que hay desempeño. Todo el susto que me genera, toda la aprensión, la distancia teórica, política, ideológica, pensar que las carreras docentes son trayectorias individuales, ¿verdad?, que se miden según desempeños abstractamente definidos, donde pareciera que la definición, una vez más, no va a ser una definición que se construya también con el Estado, con la sociedad chilena, sino se mercantiliza. Cada sostenedor verá cómo define la noción de desempeño de calidad, donde no es difícil imaginar que el CIMSE va a tener una centralidad gravitante, y donde son una serie de incentivos económicos, pruebas de habilitaciones, las que me permiten ir superando o escalando, ¿verdad?, salarialmente y también simbólicamente en términos de estatus, de conocimiento. O sea, una carrera docente es del todo deseable. Si es para potenciar que acá solamente es más profesional cuando resguardo mi itinerario individual, me parece que es un riesgo. Es una desprofesionalización colectiva, un bajo impacto en las prácticas organizacionales y colegiadas de la escuela, entre otras cosas. Y les dije que había una tercera dimensión para preguntarse por la profesionalización de los docentes, y es el tema de la identidad, de su construcción identitaria, histórica y su propia noción de profesionalización. Y acá algo que para mí es tremendamente importante cuando pienso estos temas. Bueno, ¿y cómo los profesores y las profesoras incorporan la política? Cuando la política dice usted trabajará por la equidad y la equidad de sus estudiantes, ¿qué significa eso para ellos? ¿Significa tener estrategias iguales para todos porque eso es justo? ¿O significa hacer evaluación diferenciada porque eso es justo? Cuando uno entra en ese campo, el mundo de la investigación, a conversar desde la perspectiva de los profesores, claramente aparece otra dimensión de la profesionalización. Aparecen saberes distintos, prácticas, trayectorias, pero también aparecen temores, incertidumbres profundamente sociológicos, sociales compartidos, ¿no? ¿Cómo traducen los profesores las demandas de la profesionalización?
importan sus historias personales, importan sus creencias, eso está tan estudiado hoy día, ¿no? El impacto de las creencias epistemológicas, de aprendizaje, sociales de los profesores. Importan sin duda sus condiciones laborales de desempeño, lo que muestra la investigación que uno de los determinantes o una de las razones que más condicionan cómo los profesores conciben la pedagogía son los lugares donde trabajan. Las organizaciones escolares formatean de una otra manera, ¿verdad? Condicionan la manera de concebir la profesionalización de los docentes y las condiciones de desarrollo profesional, o sea, ¿a qué oportunidades reales ha tenido ese profesor, esa profesora, para poder actualizarse, mejorar, pensarse profesionalmente? Y yo deduzco que son pocas en Chile, y eso lo hemos estudiado con más detención porque hemos analizado la oferta de posgrados en educación en Chile. Hay, bueno, primero una oferta tremendamente dispersa, desarticulada, que no es claro si responde a las necesidades de las universidades que las ofrecen o realmente el sistema educacional. Hay esta desarticulación, esta dispersión, habla también de la inexistencia o de la debilidad de una narrativa más común que diga, mira, estos son los momentos, ¿verdad? Los momentos de formación continua clave que debería tener un profesor para mejorar su desempeño. Y acá una nota a pie de página, cuando Cristian dice, mire, la formación docente tenemos que mejorarla, tenemos regulaciones débiles, bueno, lo que él dice que ya es grave, piénsenlo con el doble de gravedad para la formación posgradual, porque la formación de posgradual para profesores en Chile no está regulada. No es obligación acreditarse, no hay filtros de calidad, cada cual ofrece lo que quiere, y donde no hay carrera docente, los profesores razonablemente ven en las alternativas posgraduales una manera de superación salarial, social, de conocimiento. Ahí hay un campo desregulado, absolutamente desregulado, gravemente desregulado, y que afecta mucho a la calidad que le estamos ofreciendo a los profesores para el desarrollo profesional. Y hago esta pregunta justamente para presentarles 2 o 3 datos de una investigación que hicimos en la Universidad Alberto Hurtado. Ahora, cuando uno se pregunta cómo viven e internalizan los profesores chilenos las políticas educativas actuales y las demandas del sistema educativo, vuelvo a subrayar que esto es clave para pensar la profesionalización. Y lo que hicimos fue un estudio cualitativo. Ustedes saben que los estudios cualitativos no generalizan, miran partes en profundidad y tratan de entenderlas. Vimos 9 escuelas entre el año 2009 y 2010 para ver qué estaba sucediendo con los profesores y los directivos en relación a la implementación inicial de la SEP, de la Subvención Escolar Preferencial. A ver, ¿estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo? ¿Se sentían llamados a un nuevo momento de las reformas? ¿Habían cambiado sus prácticas? ¿Efectivamente estaban más orientados a los resultados o no? ¿Cómo estaban trabajando con los alumnos prioritarios? Era cómo internaliza un docente una política de la envergadura que tiene SEP en sus momentos iniciales, ¿no? Que podría ser distinto a lo que pasa ahora. Y ofrezco esta lectura de lo que analizamos y encontramos, ¿no? El impacto de las políticas de rendición de cuentas y la identidad. Vimos por una parte que había un actor que se estaba empoderando de manera creciente, que es el director. O sea, la posibilidad de manejar recursos, de tomar decisiones, habla de que hay una identidad profesional que se está delimitando de una manera muy distinta como lo están haciendo los profesores a propósito de la SEP. Hay 2 actores que nos parecía que se están desencontrando en términos de discursos profesionales más que encontrando. Y acá les pongo 4 puntos de los profesores, ¿ya? De las 9 escuelas de la 8ª región, la región metropolitana y la 5ª región, todas con subvención escolar preferencial, sea municipales o particular subvencionadas, con porcentajes de vulnerabilidad. Al entrevistar a los profesores, percibíamos estas cuatro respuestas, y que debo decir muy en consonancia con lo que estábamos revisando en la literatura internacional sobre procesos de políticas de rendición de cuentas. Sin duda, algo evidente a 1 año y medio de implementación era la presión y la sobrecarga de trabajo. Una percepción de que la SEP había significado, o sea, que si bien se reconocía, no se conocía bien lo que era la SEP, debo decirlo, era transversal a los más de 25 profesores que entrevistamos, no tenían claro bien los alcances de la SEP, sabían que era más plata para el colegio, pero no conocían la minucia de la ley en ese momento, había la percepción de que era razonable,
que es bueno entregar dinero o subvenciones a niños con prioritario más vulnerabilidad. Los profesores inmediatamente decían, ahora yo no sé cómo el Estado distingue a los niños vulnerables, porque me dicen que en mi curso hay 12 niños vulnerables, pero los 30 restantes son igual de vulnerables que los otros. O sea, ya partía una forma de internalización de la prioridad de la vulnerabilidad absolutamente distinta. ¿Cómo se hace esa distinción?, preguntaban los profesores. Pero lo que insisto, primero, esto ha significado muchísimo más trabajo, cansancio, no nos queda tiempo para nada. Esto es como trabajar en 2 escuelas a la vez, nos decían los profesores. A la carga de trabajo que ya teníamos, hoy día se agiganta la cantidad de cosas que hay que hacer. Una sensación de exclusión muy fuerte. Mira, esto es razonablemente interesante, pero tenemos que decir que no hemos participado en los proyectos de mejora. Los proyectos de mejora no nos han convocado, no nos han consultado, han sido confeccionados en otras instancias. O sea, una vez más esta percepción, uno puede decir cuán justa es o cuán razonable es. El valor investigacionalmente, que es una percepción, es una manera de entender la exclusión de la discusión sobre las políticas. Y eso, sin duda, determina perfiles profesionales. Un tercer momento es la pérdida de autonomía. Las decisiones sobre planificación y evaluación las toman agentes externos. Porque acá entra un nuevo mercado, ¿verdad?, a dialogar con el sistema escolar, que son las agencias técnicas, las ATE. Ya inicialmente, ¿verdad?, estamos hablando del año 2009-2010, con un poco de trayectoria de la SEP, los profesores insistían en que estaban perdiendo la tuición, los profesores entrevistados, de lo que siempre les había sido propio, que era diseñar la clase. Y hoy día se entregan las planificaciones hechas para que los profesores lo ejecuten. Lo que para algunos puede ser qué buena decisión, esto minora su carga de trabajo. En ese momento, las personas con las que conversábamos los vivían como una desapropiación del objeto, de lo esencial que hacían, que era organizar su clase, ¿verdad? Y además esto sujeto a lo último, que es la incertidumbre, es el miedo, es el control. O sea, bueno, y si finalmente no hago esto, lo que está en juego es mi trabajo. Porque hoy día, y acá lo que más quiero insistir, los malos resultados en el CIMSE son equivalentes a malos profesores. Y eso, que es una tesis o que es una manera de entender el sistema escolar, es profundamente desprofesionalizante. O sea, primero, no comparto, no sé qué opinan ustedes, que los malos resultados en el CIMSE sean solamente responsabilidad de los malos profesores. Traté de decir a través de Tesco y Tempti que tienen que ver con muchas cosas, la segregación social, la inequidad, etc. Pero además, lo han dicho algunos sociólogos de la educación, ¿verdad?, cómo lo que hacen las políticas de rendición de cuentas es lograr que el profesor internalice la culpa. No solamente tengo malos resultados, además soy culpable por eso, ¿no? Y eso me puede llevar a perder el trabajo. O sea, es un precario equilibrio que desde la perspectiva que les señalo, y obviamente que lo podemos discutir, abre las puertas a una desprofesionalización creciente. Entonces, termino con esto. Me insistieron que había que tratar de hacer propuestas. Siempre es más fácil criticar que hacer propuestas. Vamos a ver cómo resulta. ¿Y cuáles serían las condiciones fundamentales para que en el escenario que tenemos, con políticas de rendición de cuentas, con una sociedad chilena que asiste y participa de la tesis de culpabilización de los profesores, ¿verdad? Ese es el contexto que tenemos. ¿Qué cosas podríamos ensayar? Bueno, una narrativa más justa sobre los profesores. Las narrativas no se crean por decreto. Las narrativas son convicciones, son formas de comprender el rol de la educación que se instalan desde la investigación, desde la política, ¿no?, desde los anhelos y las metas políticas que tiene una sociedad y los grupos que la representan en torno al rol de la educación. Cuando nos dicen en Finlandia, ¿verdad?, los profesores tienen el estatus más alto, todos los profesionales, bueno, ¿qué recorrido hizo la sociedad finesa para que eso sucediera? No son cosas que se hacen del día a la noche, son procesos sociohistóricos, pero empezar a conversarlo y a lo mejor pedirle a nuestros candidatos próximos a las presidenciales que piensen no solamente las lógicas de financiamiento del sistema educacional, sino también los sentidos, los etos, los para qué, el rol del profesor en ese esquema. Termino diciendo,
bueno, algo que es bien básico, pero también es bien discutible, y me voy acá a abanderar y tomar una posición. O sea, primero la segregación escolar, la desigualdad, no solamente se soluciona con buenos profesores. Los buenos profesores son parte de la estructura de éxito de un sistema escolar. Ya basta, por favor, dejemos, critiquemos, empecemos un momento de revisión de la tesis de que los profesores son la piedra angular de todo lo que existe. Son clave, por supuesto, pero en la historia de China al menos, lo podemos discutir, los momentos de desarrollo, progreso, movilidad social, no solamente dependieron de los buenos profesores, también de políticas laborales, políticas económicas, etc. Esto, la literatura internacional lo ha trabajado harto y nos hace mucho sentido en el caso de Chile. ¿Cómo se hace para restituir un espacio de confianza? Que el Estado crea en sus profesores, que nos tenemos que responsabilizar de lo que hacemos, por supuesto, eso no está en duda, pero en base a una relación de desconfianza, no de permanente control, aseguramiento, sospecha de que no tenemos las condiciones para llevarlo a cabo. O sea, ¿qué tipo de profesionalización y de sistema genera esa relación permanente? Y bueno, esto, el tercero, lo coloco respondiendo al título del seminario. ¿Los profesores son un factor o son un actor? Espero que quede claro que es ahí donde me abandero, ¿no? Son actores sociales que tienen experiencias, que internalizan las políticas educativas y de no entender cuáles son los procesos de internalización, de sentido que construyen, difícilmente vamos a poder acompañar y asistir a un proceso de fortalecimiento de la profesión. Tres cosas. Si hay que discutir sobre la carrera de profesión docente, ¿verdad? Propongo que se reconozcan trayectorias y desempeños, absolutamente, eso sí es necesario, pero al mismo tiempo posibilidades reales de mejoramiento profesional. La actual propuesta de ley nada dice sobre posibilidades de mejoramiento profesional. Solamente marca los momentos en que se van a dar las pruebas de habilitación y los distintos escalafones que voy a ir aumentando, y los sueldos. Pero nada dice sobre cuáles son los sistemas de mejoramiento colectivo. Un plan de perfeccionamiento continuo, y acá experiencia internacional sobra, ¿verdad? Hay sistemas que lo que le hacen es pedir a los profesores que cada 5 años vuelvan 3 meses a la universidad, o les ofrecen, ¿verdad?, una oferta de formación colegiada, compartida, que responda a las necesidades de un grupo. No es el profesor el que tiene que salir solo a ver, ¿verdad?, qué diplomado o magíster puede tomar, cuál le cansa con el censo o no. O sea, esta individualización de los itinerarios atenta contra la colegiatura, contra un perfeccionamiento colectivo que impacte verdaderamente a la escuela. Bueno, sistemas de cooperación nacional e internacional. Hay un estudio, o al menos el que yo conozco, que se hizo para evaluar las pasantías que se financiaron al extranjero. Las pasantías, en términos de proyección personal individual, dice ese estudio, profesional, eran tremendamente buenas. La frustración y lo poco eficiente era que una vez que el sujeto, el profesor, llegaba a la escuela, no tenía canales para compartir los resultados, para institucionalizarlos. O sea, el problema no era la pasantía, sino esta institución escolar que no tenía tiempos, dispositivos, momentos, carreras docentes, ¿verdad?, planificadas para poder hacerlo. Pero la posibilidad de que nuestros profesores viajen, se encuentren con otros, es determinante. Siempre ha sido así en momentos de profesionalización en la historia. El encuentro con otros es determinante. Y que en el proyecto propongo, discutámoslo, de carrera docente, así como se tipifican roles de docencia y de gestión, o sea, de ser un profesor novato, un innovador, un experto, o ser jefe de UTP, director de ciclo, etc., ¿por qué no de investigación? ¿Por qué no imaginamos que los profesores podrían hacer investigación, acción en su escuela, levantar diagnósticos participativos, hacer propuestas de mejora sobre algún problema? ¿Qué más profesionalizante que pensar su propia docencia al interior de la escuela? Digo, una investigación situada, escolar, pedagógica, ¿verdad?, que tenga impacto directamente en la mejora de la escuela. Propongo algo que también es bien obvio, pero podemos insistir en carrera docente sin una reforma estructural de las horas aula. El proyecto actual es mezquino, profundamente mezquino al respecto. Está dando 4 horas más. Y si hay algo de todos los que participamos en investigación y de todos los que son profesores acá, que lo primero que dice un profesor cuando uno entra a la sala o a la escuela es no tengo tiempo, ¿no? Le podríamos decir cómo lo organiza, no, es estructural, no tiene tiempo. Si con 40 horas haciendo clases frente a los niños no se tiene tiempo, eso es real. En Canadá, 25 horas a la semana los profesores.
Yo sé que aquí hay un tema de plata, presupuestario, las propuestas parecen ingenuas y no van calculadas con dinero. Está bien, no le pongo cantidad de horas, pero una propuesta radical que realmente me permita espacios reales de conversación, trabajo en equipo y colegiatura, ¿no? Que haya un tiempo real de trabajo colaborativo, de creación de proyectos, de sistematización, de escribir. El año 28, el año 45, si hay algo muy interesante en la historia de los profesores en Chile, es que se ponen a escribir. Escriben en las revistas de docencia, se intercambian experiencias. No había internet nada en la época. La escritura de lo que hago, la divulgación, es un tremendo rasgo de profesionalización, porque le da trascendencia a esto que es hacer mi clase, que se pierde una vez que te la termino, ¿verdad? ¿Por qué no fomentar que esta escritura que al mismo tiempo es análisis sobre lo que hago, sobre lo que digo? Y termino relacionándolo además con la presentación de Cristian. ¿Por qué no imaginar, lo tienen otros países, y vuelvo a pensar en Canadá, una vez más, Canadá francesa en particular, un sistema nacional de mentorías, que la carrera docente proponga que aquellos profesores experimentados con buen desempeño van a tener horas de asignación real para trabajar en la formación de profesores noveles, en los estudiantes y en los procesos de inducción a la escuela de los profesores recién egresados. En Chile eso es crítico. Desde las universidades lloramos porque no encontramos buenos profesores guías para poder formar a nuestros estudiantes. Desde las escuelas lloran porque los estudiantes de pedagogía son pésimos y no sirven para ayudar en la escuela. Bueno, ¿hay algo que la carrera docente podría ofrecer para estructuralmente crear un sistema de mentoría nacional donde los buenos profesores y experimentados del sistema tengan tiempo real para acoger, guiar y formar a los profesores en ejercicio? Nuevos, egresados, no imagino otra manera de que esta urgencia por la formación práctica se haga real si no es con esos profesores que están dentro del sistema. Dudo que las universidades lo resuelvan solas. Bueno, ese era el ensayo. Muchas gracias por escuchar.